Quiero que te imagines algo. Imagina un sistema financiero en el cual durante 80 años le ha faltado una pieza. Un hueco que lleva 80 años abierto. Un problema que el Fondo Monetario Internacional intentó solucionar en 1969, pero que fracasó estrepitosamente. Y un problema que el mercado privado resolvió exitosamente en la década de los 50, pero de una forma opaca, cara y sobre todo peligrosa. Peligrosa por las consecuencias, por el riesgo sistémico que supone. Ese hueco tiene una forma muy específica y muy concreta, tiene un contorno muy reconocible. Y ese contorno específico, esa forma reconocible, existe exactamente igual en un activo que muchos consideran especulativo. En este vídeo no te voy a hablar del precio de XRP, pero te voy a hablar de algo muchísimo más importante. No te voy a dar un target ni decirte cuándo comprar ni cuándo vender. Voy a explicarte algo muchísimo más interesante y que hará que quieras custodiar XRP a largo plazo y hará que te olvides del precio a corto plazo. Dejarás de mirar la gráfica, porque si ves este vídeo hasta el final, créeme que vas a entender la importancia sistémica de un activo digital como XRP. ¿Has escuchado bien? La importancia sistémica de este activo digital. Lo que voy a explicar en el siguiente vídeo es una descripción del sistema financiero que no te explicaron en la facultad y que lleva 80 años roto. Roto de la misma manera y que tienen la oportunidad por primera vez en 80 años de solucionarlo de forma definitiva. Por primera vez en 80 años existe una arquitectura técnica que podría repararlo de forma definitiva. Al final de este vídeo vas a entender y vas a mirar a XRP de una forma completamente diferente. No como una apuesta especulativa, que por desgracia es la actitud más extendida en el sector de activos digitales, pensando en el precio y en lo que va a ocurrir en los próximos 3 meses, y comenzarás a verlo de otra forma, como la pieza del puzzle que le falta al sistema financiero para ser completo. Lo verás como la pieza de un puzzle que 80 años de historia monetaria han estado definiendo sin saberlo. Y vamos a empezar por el principio, que no es donde crees que está. Todo el mundo conoce la historia del petrodólar, la he cubierto múltiples veces en mi canal. El petróleo se vende en dólares, es decir, eso crea demanda global a nivel internacional en dólares. Eso es lo que le da al dólar su poder, su superpoder, debería decir. Una historia limpia, simple y en gran medida incompleta, porque falta otra pieza de información. El petróleo no se vende en dólares única y exclusivamente para crear demanda en dólares. Se vende en dólares porque ya existía un sistema bancario en dólares profundo y global mucho antes de que el petróleo empezase a cotizarse. Y la pregunta es, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? La lógica causal está invertida en muchos casos, o más que invertida debería decir que es incompleta. Y esa inversión importa mucho, porque entender la causa real del dominio del dólar es entender también qué haría falta para sustituirlo, para modificarlo o para cambiarlo. Y la causa real, o más bien debería decir la visión completa, es el eurodólar. Y el eurodólar, como te estarás imaginando, no es una divisa al uso, no es una moneda europea. No tiene nada que ver con el euro. Y es simplemente, definiéndolo de alguna forma, un dólar americano que existe fuera del sistema bancario de la Reserva Federal. Y te estarás preguntando cómo es posible que existan dólares fuera del sistema bancario de la Reserva Federal. ¿Cómo funciona? Cualquier banco en cualquier lugar del mundo puede crear un pasivo denominado en dólares. Lo crea de la misma forma que cualquier banco crea dinero, simplemente con un asiento contable. Por un lado el activo y por otro lado el pasivo. Lógicamente en dólares sin necesidad de que intervenga la Fed. La Fed en este caso no tiene que autorizar absolutamente nada. Y la realidad es que esos dólares son completamente reales para el comercio internacional, pero la Fed no los ha creado. Sirven, por ejemplo, para el comercio internacional o también para, efectivamente, el mercado de derivados, que he cubierto muchas veces en mi canal y que está estrechamente relacionado con el eurodólar. Básicamente, el eurodólar son dólares funcionales que no han pisado nunca suelo americano y que ningún regulador americano supervisa directamente, está fuera de su jurisdicción. Dicho de una forma sencilla, los bancos crean los dólares y el comercio internacional utiliza esos dólares. Y cuando hay una crisis, que de vez en cuando hay una crisis, la Fed lo respalda. Lo que te acabo de escribir es el preludio al petrodólar. Por eso Jim Richards explica tantas veces en las últimas y recientes entrevistas que, por ejemplo, el yuan no podría sustituir al petrodólar porque no tiene los mercados que el dólar sí que tiene. No consiste solamente en que haya un acuerdo, como ocurrió con el petrodólar, sino que consiste en que también haya una infraestructura detrás. Y la existencia de esta infraestructura es el paso uno
para que puedan hacer el petrodólar. Ese es el sistema, no el petróleo. Así que vamos a intentar cuantificarlo, vamos a hablar de números, porque si no hablamos de los números, el resto del análisis carece de contexto. Según algunas estimaciones del Banco Internacional de Pagos, los dólares offshore tienen aproximadamente unos 14 billones de dólares en pasivos. Para poner las cosas en contexto, los dólares, entre comillas, oficiales, es decir, los que están dentro del sistema bancario americano, suman en total 19 billones de dólares. Eso significa que aproximadamente el 40% de todos los dólares en circulación se crean fuera de Estados Unidos. Y lo más importante aún, se crean sin supervisión de la Fed, sin que Washington pueda controlar directamente su emisión. Pero eso no es todo. Como te llevo explicando casi 4 años, el euro dólar está estrechamente relacionado con el mercado de los derivados. La DTCC, la infraestructura de liquidación y compensación más grande del mundo, liquidó en el año 2025 casi 4,7 cuatrillones de dólares, más de 35 veces el PIB mundial. Todo ese mercado de derivados necesita colateral para funcionar. Y ese mercado, lógicamente, se denomina principalmente en dólares, pero en concreto en eurodólares offshore. Y como consecuencia, si el mercado del eurodólar se tensa, el mercado de derivados también. Algo que Jim Richards explicó que podría provocar el conocido ICE 9, una congelación del sistema financiero. Por lo tanto, si se rompe, el mercado de derivados se rompe con él. Y de hecho, esto no es ciencia ficción, ya ocurrió en el pasado, en el año 2008 y en el año 2020. Cuando esto ocurre, lo que hace la Fed es activar unas medidas de emergencia para que el sistema continúe abierto, para que continúe lubricado, para que continúe con liquidez. Y a esto se le llaman líneas swap. Voy a intentar ser lo menos técnico a lo largo del vídeo, pero es muy difícil avanzar sin empezar a introducir algunos tecnicismos. Pero repito, el vídeo va a ser sencillo de comprender. Básicamente lo que hace la Fed es prestar dólares a otros bancos centrales para que el sistema no colapse. Y en concreto, en el año 2022, en el mes de marzo, lo hizo con hasta 14 bancos centrales. Las líneas de swap, para resumirlo de una forma muy sencilla, son los mecanismos de rescate que utiliza la Fed para salvar al eurodólar. Pero aquí viene lo importante, ese mecanismo solamente funciona si Washington decide activarlo. Esa dependencia excesiva de la discrecionalidad americana es lo que lleva el sistema financiero intentando resolver 80 años. Y aquí es donde aparece el DEG, Derechos Especiales de Giro, o en inglés Special Drawing Rights. Y en un futuro, derechos especiales de giro electrónicos. Los derechos especiales de giro fueron creados por el Fondo Monetario Internacional en 1969 y lo diseñaron para ser un activo de reserva neutral internacional, no controlado por ningún Estado y que complementara básicamente las reservas de los países sin depender exclusivamente del dólar. Y la idea en sí era una idea brillante. Es un activo cuyo valor se calcula en base a una canasta de 5 monedas: el dólar, el euro, el yen, el yuan y la libra. Y sobre todo que ninguna controla unilateralmente. Es neutral, estable y multilateral. Pero el problema con este sistema, el DEG, los derechos especiales de giros, es que solamente existe en el sector oficial. No existe en el sector privado. Solamente los bancos centrales pueden usarlo. El Fondo Monetario Internacional lo utiliza como unidad de cuenta, pero ningún banco comercial, ninguna empresa y ningún ciudadano puede utilizarlo. Ninguno de ellos puede realizar una transacción en DEX. No se puede, por ejemplo, financiar una operación comercial con DEX. Y tampoco se puede utilizar como colateral en el mercado de los derivados. Dicho de otra forma, el DEX tiene una neutralidad que el sistema necesita, pero le falta una cosa: operatividad. No se usa. Es decir, el eurodólar soluciona algo que el DEX no soluciona, y el DEX soluciona algo que el eurodólar no soluciona. Y eso no es un accidente, es una política. Está diseñado para que sea así. En la conferencia de Bretton Woods de 1944, Keynes habló de un concepto que era bastante novedoso en aquel entonces, pero que ahora poco a poco empezamos a normalizar: el concepto de un Bancor, que es una propuesta muy parecida, por no decir exactamente la misma. Una moneda de reserva global que ningún país controla y que es neutral. Pero Estados Unidos dijo que no. El dólar acababa de consagrarse como moneda de reserva mundial y Washington no tenía ningún interés en crear un competidor institucional. Y el DEC o el SDR es el heredero mutilado de esa propuesta. El SDR o el DEC tiene la legitimidad institucional del Bancor de Keynes, pero carece de la infraestructura de la cual disfruta el eurodólar en el sector privado. ¿Para qué? Pues para que pueda ser utilizada. Dicho de otra forma, tenemos a dos sistemas diferentes intentando solucionar el mismo problema. El eurodólar ganó operacionalmente, pero es opaco, es procíclico y está políticamente capturado. Por otro lado, el DEC ganó
políticamente, pero nunca llegó a plasmarse en el sector privado, en el sector real. Los individuos, las empresas y los bancos no pueden utilizarlo, los bancos comerciales, quiere decir. Y por lo tanto, dicho de una forma sencilla, los dos son respuestas parciales e incompletas a un sistema incompleto y roto. Ninguno resuelve los tres problemas principales a la vez. ¿Qué tres problemas te estarás preguntando? Pues los tres problemas que XRP soluciona si se cumplen, o debería decir cuando se cumplan, ciertos requisitos. Pero para eso hay que descomponer las tres funciones que cumple el euro dólar y que podría cumplir XRP en un futuro, cuando, repito, se cumplan ciertos requisitos que, si me sigues, sabes que es bastante probable que ocurra porque está diseñado para que ocurra de esa forma. Lo que estamos viendo no es una transición aleatoria, es una migración controlada. Y aquí, antes de seguir, quiero hacer un pequeño inciso y explicarte que hay dos tipos de analistas, me lo habrás escuchado decir varias veces. Hay una serie de analistas que en realidad no son analistas, son periodistas o fotógrafos financieros. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente se dedican a describir la realidad. Hacen una fotografía de la realidad, cosa que está muy bien y es muy necesario, pero si quieres adelantarte a los acontecimientos, no basta con fotografiar lo que ya ocurre, sino que hay que intentar adelantarse a los acontecimientos. Igual que hace 4 años yo me adelanté y me mojé diciendo que Ripple iba a ganar el pleito y que se iba a convertir en un banco, cosa que acabó ocurriendo porque era bastante evidente que iba a ocurrir. Ahora, en el año 2026, hay que hacer exactamente lo mismo cuando se habla abiertamente del fin del petrodólar y de un nuevo petrocripto. No te quedes simplemente con el titular, ve más allá, adelántate a los acontecimientos. Yo no soy un analista o un divulgador que se dedique simplemente a escribir lo que está ocurriendo, sino que intento adelantarme a los acontecimientos, intento explicar las tendencias macro que van en aumento y también las tendencias que van decreciendo, las cosas que van a más y las cosas que van a menos, y con el cruce de esas dos tendencias intentar entender hacia dónde va el mundo, en concreto el sistema financiero. Así que te vas a encontrar a muchos analistas que te dicen que lo que estoy explicando no es posible porque el sistema no funciona así. Y es cierto que parte de lo que te voy a explicar, el sistema aún no funciona así. Pero lo que trato de cubrir en este vídeo es precisamente la transformación. No solamente explicar lo que funciona ahora, sino en lo que se va a convertir el sistema financiero. Y no me malinterpretes, muchísimos de estos analistas yo los admiro y los sigo y los consumo a nivel personal, pero muchos de ellos se quedan simplemente en el año 2026. Muchos de ellos han empezado a hablar de las monedas estables ahora, en el año 2025-2026, cuando fue aprobada la legislación, cuando en realidad cuando había que hablar de las monedas estables era cuando la legislación no había sido aprobada. Hay una serie de analistas que simplemente por evitar riesgo reputacional no se dedican a analizar lo que va a ocurrir en un futuro y se quedan simplemente en el año 2026. Con este esquema mental continúo explicando las tres funciones del eurodólar. Estas tres funciones que te voy a describir no son discutidas por otros analistas. Lo que sí que va a ser discutido es cómo continúa el sistema. Pero repito, para entender cómo XRP puede ser relevante en este contexto, hay que entender muy bien las tres funciones del eurodólar. Así que vamos con la primera. La primera función es la liquidación interbancaria transfronteriza. Cuando un banco en Manila quiere pagar a un banco en Frankfurt, tiene que pasar por una serie de bancos corresponsales. Cada uno tiene sus costes, sus comisiones, sus horarios y sus riesgos de contraparte. Con XRPL eso en realidad se liquida en 3 a 5 segundos, eliminando todos los riesgos. Finalidad inmediata, 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin intermediarios y sin horarios de corte. Y sobre todo lo más importante, sin riesgo de contraparte. Esta función XRP ya la cumple a nivel técnico hoy en día. La segunda función del eurodólar es actuar como colateral. El mercado de derivados, como te he explicado, necesita colateral. Hoy ese colateral se rehipoteca en capas invisibles al ojo humano, es decir, hay opacidad. Dicho de otra forma, el mismo activo se puede usar múltiples veces. Y todo ello sin que ningún regulador tenga visibilidad completa sobre lo que está pasando. Con XRPL esto es técnicamente imposible porque todo es auditable y en eso consisten precisamente las tecnologías de contabilidad distribuida, en hacer todo auditable, transparente. Y eso a nivel estructural es una mejora enorme. Y la tercera y la más interesante de todas es la expansión crediticia. Y aquí la objeción principal para que XRP pueda sustituir esas funciones es que XRP tiene una oferta fija. XRP no puede crear dinero de la nada como hacen los bancos con el eurodólar. Y eso es técnicamente correcto, pero incompleto, porque ignora algo que el propio sistema financiero ya usa con otros activos, como te voy a explicar a continuación. Cuando el precio del oro sube, los bancos que lo tienen como reserva
pueden emitir más crédito contra el mismo colateral. Y todo ello sin comprar ni un solo gramo adicional de oro. A eso se le llama expansión crediticia por apreciación, es decir, el oro sube de precio y al subir de precio pueden apalancarse más y crear más liquidez, más crédito. Y por eso mi tesis de que XRP se va a acabar convirtiendo en un Tier 1 Asset por parte del Banco Internacional de Pagos. Ese tiene que ser el requisito para que XRP pueda tener las mismas funciones, en este caso la tercera categoría, la tercera función del eurodólar, que pueda ser utilizado como colateral al mismo nivel que el oro y que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Cuando XRP sea reconocido por el Banco Internacional de Pagos como Tier 1 Asset y su precio suba porque más instituciones lo usan, los bancos que lo tengan podrán emitir más crédito, no porque se creen más XRP, sino porque el precio de XRP sube. Y al subir el precio de XRP, su valor como colateral también sube. Y eso es un sistema muchísimo más sano que el actual. Todo ello sin necesidad de emitir nuevos XRP, que es la crítica que muchos hacen para que no pueda cumplir esta función. Es decir, la oferta fija no impide la expansión crediticia. Y lo que ocurre es que la ancla en la utilidad real. Significa que hay un incentivo por parte del sistema financiero para que los activos digitales escogidos, que en un futuro serán Tier 1 por parte del Banco Internacional de Pagos, suban de precio. Y eso, repito, es estructuralmente muchísimo más estable que el sistema actual. Y muchísimos analistas van a defender la tesis de que esto es adelantarse demasiado a los acontecimientos. Pero si te paras a analizar el resto de aspectos, no es adelantarse demasiado a los acontecimientos, es entender una serie de tendencias macro. Otra de las tendencias que nos da a entender que este sistema tiene fecha de caducidad es lo que está ocurriendo con el oro. Los bancos centrales llevan desde el año 2022 comprando oro a unos niveles récord. Básicamente una racha sin precedentes en la historia monetaria moderna. Pero el detalle que importa no es cuánto oro están comprando, sino quién está comprando. Polonia, China, India, Turquía, República Checa, todos ellos países emergentes. Y ningún país occidental es un comprador activo. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Ocurre básicamente porque los bancos centrales, sobre todo los avanzados, tienen acceso directo a las líneas swap de la Fed, pero los bancos centrales de los países emergentes no. Eso lo aprendieron por las malas en el año 2022, cuando de repente vieron que sus reservas podían ser congeladas con un solo clic. Pero con el oro no puedes hacer eso. De hecho, el Banco Central de Rusia ha ido aumentando porcentualmente su exposición a oro, precisamente a raíz de estas maniobras donde las reservas en divisas quedaban congeladas. ¿Eso qué significa realmente? Eso no es una diversificación de cartera, eso es desconfianza en el actual sistema. Y me pregunto qué tecnologías o qué mecanismos pueden hacer que tener que fiarte de tu competidor ya no sea necesario. Lo que estamos viendo en realidad, dicho de otra forma, es una caída de los mecanismos basados en la confianza y el comienzo de los mecanismos basados en trustless, permissionless, en mecanismos en los cuales la confianza no es necesaria. Mecanismos automáticos, neutrales y descentralizados. Lo que estamos viendo, estas compras por parte de los países emergentes, es una reacción hacia la desconfianza activa en el sistema del dólar. Los que más tienen que perder son los que más se están protegiendo. Es decir, el mismo mecanismo que permite que la apreciación del oro expanda el colateral disponible operaría con XRP, siempre y cuando ese mismo sistema reconozca que XRP es un activo de reserva. Lo que te estoy explicando no es teoría, es práctica. Estos mecanismos ya funcionan y están en marcha, es decir, no hay que inventar o implementar algo nuevo o algo raro. Ya se usan estas palancas. Volvamos otra vez a las diferencias entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurría hace 4 años. Hace 4 años, Ripple estaba en mitad de un pleito contra la SEC. XRP pendía, entre comillas, de un hilo desde el punto de vista del inversor no informado. Si me sigues, sabes que esto estaba diseñado para que ocurriese así, para dar legitimidad a este proyecto. Y sobre todo para esconder que es un proyecto del propio gobierno de los Estados Unidos, Ripple y su activo digital XRP. Y hace 4 años parecía muy aventurado decir que Ripple iba a convertirse en un banco. Hoy, 4 años después, hemos visto cómo todo esto ha acabado materializándose. Ripple es un banco, XRP no es un security, y con el sector de activos digitales no es suficiente con describir lo que ya es evidente. Hace falta ver lo que viene.
no describir simplemente lo que ya pasó. Y hay señales para entender que lo que estamos viendo es un cambio estructural del sistema financiero. El Fondo Monetario Internacional ha publicado múltiples papers describiendo a XRP y XLM como activos que están preparados para la liquidación interbancaria. El Banco Internacional de Pagos está publicando papers donde describe infraestructura DLT para pagos mayoristas. La DTCC está tokenizando treasuries sobre blockchain. Las señales están ahí para quien quiere verlas. Las piezas se están moviendo, tienes que ver las tendencias macro y no quedarte simplemente con lo que está ocurriendo ahora. Dicho esto, vamos a ver lo que significa este análisis desde el punto de vista del inversor. Por desgracia, la mayoría de los inversores en XRP tienen este activo porque están mirando el precio y no entienden la función que va a cumplir. Es decir, tienen XRP por los motivos equivocados. O debería decir por razones incompletas. El valor de algo viene determinado por lo que soluciona. Y si solucionas un problema importante, un problema como completar el deck, el SDR y el euro dólar, hacer que el sistema financiero sea completo, lógicamente la tendencia es pensar que eso es valioso, es una pieza de infraestructura valiosa. XRP no es una apuesta sobre si Ripple va a crecer o no como empresa, es una apuesta sobre si la infraestructura de liquidación y colateral del sistema financiero global va a migrar hacia tecnologías de contabilidad distribuida, hacia DLT, y sobre si XRP va a ser esa capa de liquidación de esa nueva infraestructura. Y para que eso ocurra, y aquí es donde viene el adelantarte a los acontecimientos, para que eso ocurra, tienen que ocurrir cuatro cosas. Cuatro cosas que, si me sigues desde hace 4 años, están más cerca que nunca. Lo primero es que haya estabilidad en el precio de XRP. Estabilidad a un precio X. Quizá teniendo eso en mente, tenga sentido ese famoso paper del Fondo Monetario Internacional en el cual consideraba a XRP y a XLM monedas estables. Todo el mundo sabe, es conocimiento público, que ni XRP ni XLM son monedas estables. No son USDT, no están vinculadas uno a uno con el dólar, no es USDC. Pero por algún motivo, desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, ellos, desde sus gafas de reguladores, que no es cualquier institución, perciben a XRP y a XLM como monedas estables y así lo recogen en uno de sus papers. Eso tendría sentido si el precio se fija a cierta cifra, a una cifra para que sea útil. El segundo requisito es que XRP tiene que convertirse sí o sí en un Tier 1 Asset por parte del Banco Internacional de Pagos. El tercer requisito es que sea adoptado como activo de reserva por un número crítico de bancos centrales. Me pregunto qué banco central podría estar en posición de tener a XRP como activo de reserva, cuando Estados Unidos todavía no ha auditado cuántos activos digitales tiene en posesión y cuando vimos que LATNIC introducía el concepto de gratis vendor. En vez de que una empresa venda los activos y haya una transacción financiera que complique las cosas burocráticamente, vende esos activos al gobierno de los Estados Unidos para que quizá esté en la reserva estratégica de activos digitales. Si esa empresa decide hacer una donación y se convierte en gratis vendor, sin pedir nada a cambio, donando una pieza de software, de repente la burocracia se vuelve muchísimo más sencilla. Y Estados Unidos incorpora en sus balances activos digitales. Lo más probable es que XRP no sea el único. Va a haber una paleta de activos digitales que van a ser incluidos. Y el cuarto requisito es que, lógicamente, ningún competidor implemente su sistema. Que ningún sistema alternativo sea implementado. Bueno, esto lógicamente no es un requisito, es sentido común. Así que lo que pretendo transmitirte es que lo que te acabo de decir es técnicamente posible. La pregunta es, viendo la evolución del antiguo sistema financiero, viendo los cracks que hay en el antiguo sistema financiero y viendo las tendencias macro que hay de adopción de activos digitales por parte del sistema financiero tradicional, ¿qué crees que es más probable? ¿Que continuemos otros 15-20 años con el actual sistema financiero? ¿O que en un periodo relativamente corto de tiempo, quizá a través de una crisis de liquidez, quizá a través de un crash, quizá a través de una crisis sistémica, se utilice ese escenario como excusa para la adopción repentina de un nuevo sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida? En otros vídeos explicaré cómo los cambios profundos en el sistema financiero nunca ocurren de forma, entre comillas, pausada, sino que ocurren por motivos externos. Eventos externos empujan a los reguladores a avanzar en cierta dirección. Es decir, los eventos, las crisis, las pérdidas de confianza, las pérdidas de reputación, eventos externos a los reguladores son los que obligan a los reguladores a avanzar en cierta dirección. Y el cambio hacia un nuevo sistema financiero no va a venir porque de repente el Banco Internacional de Pagos decide hacerlo en un entorno tranquilo, sino que si lo hace, lo hará porque hay problemas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Pagos, de OCC,
la DTCC. Todos ellos están lanzando exactamente las mismas señales y es tu trabajo interpretar en qué dirección vamos. Yo personalmente lo tengo bastante claro. Lo que te acabo de describir es el mapa de lo que se está construyendo y muchos analistas te van a decir que esto no es posible porque estoy suponiendo muchas cosas. A lo cual yo respondo que ellos también están suponiendo que el sistema va a continuar exactamente igual 2 décadas o los próximos 5 años. Cuando haces predicciones de futuro y dices que todo va a continuar, también estás haciendo una predicción de futuro, estás haciendo suposiciones de que nada va a cambiar. Y creo que desde que ha comenzado el año, algo es bastante evidente, las cosas están cambiando. No te puedo decir cuánto va a valer XRP porque el caso de uso que te acabo de describir es un caso de uso donde hay opacidad. En eso consiste el actual sistema financiero. Es un sistema financiero opaco, donde nadie sabe lo que está haciendo su competidor, donde los activos se utilizan múltiples veces para distintas cosas. Y lo que traen las tecnologías de contabilidad distribuida es transparencia y acabar con esa opacidad. Por lo tanto, dar una predicción del precio en base a este caso de uso no es posible. El mercado del eurodólar no es cuantificable con una precisión suficiente como para poder darte una predicción del precio de XRP. La pregunta correcta es ¿qué porcentaje de un sistema de liquidación global de cuatrillones de dólares, 15 ceros, justificaría su valoración si ese sistema existiera? Keynes propuso Bancor en 1944, pero perdió políticamente. Ese sistema no avanzó. El mercado privado creó como contramedida el eurodólar en la década de los 50 y ganó operacionalmente, pero creó un mercado opaco y dependiente de Washington. El FMI creó el SDR, DEG, Derechos Especiales de Giro, en 1969. Esta propuesta ganó en neutralidad, pero perdió en operacionalidad. Nunca llegó a bajar al sector privado. El sistema financiero lleva 80 años esperando una solución, buscando un activo que resuelva los 3 problemas de forma simultánea: neutro, operativo y transparente. Por primera vez en la historia del sistema monetario moderno, esa arquitectura existe, está inventada, y desde mi punto de vista, si entiendes que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está detrás de la creación de todo el sector de activos digitales, entiendes que proyectos como Ripple y XRP fueron diseñados expresamente para solucionar ese problema. Por eso, Ripple no parece una empresa privada, sino parece más bien una extensión de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, con las llamativas puertas giratorias que hay alrededor de esta compañía. XRPL no está controlado por ningún gobierno, es una red descentralizada, es neutral, opera 24 horas al día, 7 días a la semana y no está controlado por ningún banco central. Eso sí, las tecnologías de contabilidad distribuida han sido impulsadas por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos desde hace más de una década. Y lo que estamos viendo es el desmantelamiento del antiguo sistema. Por eso Trump está diciendo de una forma tan abierta que va a convertir a Estados Unidos en la capital cripto del mundo. No conviertes a Estados Unidos en la capital cripto del mundo si previamente no te cargas el antiguo sistema o si previamente no lo completas. Si la función principal del sector de activos digitales es mejorar las finanzas tradicionales, pregúntate cómo va a conseguir convertir a Estados Unidos en la capital cripto del mundo Trump si previamente no desmantela el antiguo sistema. Porque los dos no pueden coexistir. Y para que haya un ganador, para eso hace falta que primero haya un perdedor. Ripple, o más bien debería decir Estados Unidos, lleva más de una década construyendo un protocolo descentralizado que tiene como caso de uso lo que te acabo de describir. La pieza que falta en el puzzle no es nueva información, es la conexión entre la información que ya existe, distribuida en lugares que no se hablan entre sí. El análisis que acabo de hacer no consiste en describir lo que ya funciona, como es el sistema ahora. Consiste en identificar lo que está ocurriendo antes de que el mercado lo descuente. Y quiero aprovechar para daros las gracias porque habéis conseguido que el libro que publiqué el 1 de mayo, No todos los ricos son ricos, se convierta en el número 1 más vendido en sus categorías en Amazon. Y esto de nuevo no habría sido posible sin vosotros. Te dejo el link en la descripción de este vídeo por si quieres echarle un vistazo y comprar la versión digital en Kindle, que la versión, te recuerdo, impresa saldrá más o menos dentro de un mes. Si sale antes, os avisaré para que podáis comprar la versión física, porque muchos de vosotros me habéis dicho que preferís la versión impresa antes que la versión digital. Dicho esto, de nuevo, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Sin vosotros esto no habría sido posible. Vosotros habéis convertido este libro en el número 1 en ventas, no yo. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Aprovecho para recordarte que si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda
que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacoplar el crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.